Pero debo saber, y seguramente que todos lo sabemos ya, que hay motivos que pueden arrebatarme el gozo que el Espíritu Santo quiere darme y que yo debo retener, que yo no debo dejar escapar. Segunda parte, motivos que nos arrebatan el gozo. A ver, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una de las principales razones, probablemente la principal, de Pablo al escribir esta carta a los filipenses era enseñarles a tener el gozo del Señor, a pesar de las circunstancias por las que estaban pasando. Y estaban pasando por dificultades grandes. De hecho, una de las primeras que vemos es la preocupación. La preocupación que estaban sintiendo por Pablo porque estaba en la cárcel. Esa era una de las circunstancias. Fijaros, vamos a hacer un paseo muy corto, pero por toda la carta, para ver que desde el principio les está preparando para luego este versículo 4:4. Les está preparando, les está diciendo las cosas que les pueden quitar el gozo, ¿no? La preocupación. En el capítulo 1 vemos que los filipenses estaban preocupados por Pablo y su situación en la prisión en Roma, pero él les dice que no se han de preocupar. ¿Qué les dice? ¿Recordáis? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fijaos, quiero que sepáis. ¿Recordáis el origen del gozo? La clave del gozo está apoyarse en la verdad. Quiero que sepáis. Quiero que sepáis, hermanos, la verdad de lo que me está sucediendo. Quiero que os apoyéis en la verdad y no lo que estáis sintiendo en vuestro corazón. ¿Cuál era la verdad de lo que había pasado en la prisión y que tenían que saber para estar con gozo? Pues que precisamente y gracias a esa prisión, todo el pretorio había oído hablar de Cristo. Y además también que los hermanos en Roma, al ver el valor de Pablo y el resultado de ese valor, los demás hermanos se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Los filipenses tenían que saber la verdad de lo que sucedía en la prisión en Roma. ¿Para qué? Para no perder el gozo del que sabe, no del que siente, sino del que sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que el gozo surge de la verdad y se mantiene en esa verdad. Las discordias y el egoísmo. Nos vamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 intuimos que entre los miembros de la Iglesia había discordias y egoísmo, y luego en el capítulo 3 y en el 4 se confirma, sobre todo en el 4, ¿no? Que había discordias entre ellos. Fijaos, esto es el capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Os dais cuenta? Las discordias y el egoísmo pueden quitarnos el gozo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Tercero, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 3? Las falsas enseñanzas. Como os digo, Pablo les está preparando todo el tiempo a los filipenses hasta llegar a este versículo de capítulo 4, versículo 4. ¿Qué vemos ahí? En el capítulo 3 nos advierte de los malos obreros y que sus falsas enseñanzas nos pueden traer desesperanza. Por eso nos avisa de que si la fe no es la correcta, entonces nuestra confianza puede verse afectada, porque si no está puesta solo en Cristo, jamás nos traerá las bendiciones de la salvación y por lo tanto tampoco el gozo del Señor de esa salvación. El gozo surge, otra vez, el gozo surge de la verdad y se mantiene en la verdad, no en lo que nosotros sentimos. No estar en un mismo sentir en el Señor. Es lo que estamos viendo en el capítulo 4. Que Evodia y Síntique estaban enfrentadas por no tener un mismo sentir en el Señor. En realidad, no tener un mismo sentir en el Señor es la raíz de todas las situaciones que pueden robarnos el gozo que el Espíritu Santo quiere darnos y que Pablo nos ha estado narrando hasta aquí. Al final,
Tener un mismo sentir en el Señor es estar viviendo en el reino de los cielos desde ahora mismo. Por eso Pablo, fijaros qué curioso, y antes de decirnos que nos regocijemos, nos dice cuál es nuestra ciudadanía. ¿Por qué? Porque si el propósito era enseñarles a Evodia y a Síntique y a toda la Iglesia cómo gozarnos en cualquier situación, debemos saber que es en ese reino del que somos ciudadanos en donde está el gozo. Otra vez, ¿por qué antes de decirles a los filipenses que se regocijen, les muestra cuál es su ciudadanía? Muy sencillo, porque solo en esa ciudadanía está el gozo del Señor. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Alguien me lo puede decir? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino, ¿qué es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? El Dios Trino. Justicia, que es Cristo. Paz, que es la que da Dios cuando te rindes a la justicia de Cristo. Y solo entonces recibirás el gozo del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de la naturaleza? La naturaleza del gozo es espiritual, es un milagro. También en el mundo no se puede tener el gozo si no hay paz, y no hay paz si no hay justicia. Pero en el reino de los cielos está clarísimo. Por eso el Señor nos dice que el reino de los cielos, y en este orden, es justicia, paz y, como consecuencia, gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de los cielos no son todas esas cosas que muchas veces hemos llamado bendiciones y que sin duda lo son, como es la comida, la bebida, el trabajo, la familia, la salud, los hijos. No, el reino de los cielos es justicia, que es Cristo, paz, que es la que Dios nos da cuando nos rendimos a esa justicia, que es Cristo, y el gozo. Pero no es un gozo que surge de las bendiciones de Dios, sino es el que surge del Dios de las bendiciones, que no es lo mismo, concretamente de su Espíritu Santo. Por eso, si queremos tener y retener el gozo que nos da el Espíritu Santo, debemos vivir en ese reino de los cielos estando firmes en el Señor, porque el gozo que surge de una paz que supera cualquier entendimiento no está en las cosas de Dios. Eso es lo que predican los falsos maestros de la prosperidad. Está en el Dios de todas las cosas. Parece que es lo mismo, pero en absoluto es lo mismo. Unos están poniendo egoístamente toda su confianza en eso que Dios les quiere que le den. Y claro, cuando no se lo da, se enfadan. Y no puede ser eso no es el gozo. Porque Dios no te va a dar todo lo que tú quieres. Porque el engañoso corazón quiere todo. El gozo de verdad nunca lo vamos a encontrar en ninguna otra cosa que no sea estando firmes en el Señor y de esa manera poder tener todos juntos en la iglesia, todos juntos como iglesia, un mismo sentir en Él. Así que los motivos que nos pueden arrebatar el gozo son la preocupación, capítulo 1, las discordias y el egoísmo, capítulo 2, las falsas enseñanzas, capítulo 3, y no estar firmes en el Señor, capítulo 4, por no vivir como ciudadano del reino de los cielos junto a otros hermanos en un mismo sentir.